por este tiempo que vamos a tener el día de hoy. Dirige tu palabra, el estudio, prepara nuestros corazones para que aprendamos, para que lo apliquemos a nuestras vidas, que realmente estos estudios sirvan para capacitarnos para el ministerio. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, vamos a ver. Vamos acá. Listo. El día de hoy tenemos un tema. Voy a compartir pantalla. ¿Dónde estamos? Un momento. Un momentito, por favor. No, aquí, acá. Ahí está. Muy bien. Ajá, no veo nada. Bueno. Un momento, tengo que darle acá. Desbloquear. Ok. Muy bien. Oh, tengo que reactivar. A ver. Ya está. Muy bien. Vale, ahí estamos. ¿Listo? ¿Lo ven? Sí. ¿Ven en pantalla? Ya. Bueno, el día de hoy empezamos la parte 5, la lección 11 de la persona de Cristo, que tiene 9 partes. Hemos estudiado 4 de ellas. La semana pasada terminamos con los nombres de Jesús. Entramos a la parte 5, que es la encarnación. Luego nos queda pendientes todavía 4 partes, la 6, la 7, la 8, la 9, y con eso vamos a terminar lo que se conoce como cristología, o la doctrina fundamental sobre la persona de Cristo. El día de hoy empezamos con la parte 5, la encarnación. ¿De acuerdo? Ahora, para los miembros de la iglesia y los que siguen las prédicas, esta prédica la hemos tenido en diciembre, o este estudio lo hemos tenido en diciembre por motivo de la Navidad. Una de las prédicas que toqué fue la encarnación. Esto es algo importante para los que enseñan, para los que predican, para que vean ustedes que las doctrinas no son temas teológicos, intelectuales, sino muchas veces la base de una buena prédica sale justamente de doctrinas fundamentales. Antes de continuar, entonces, entonces lo que estoy diciendo es que para los miembros de la iglesia y los que siguen las prédicas, esto va a ser como una repetición. Este estudio va a ser como una repetición para refrescar el estudio que tuvimos en diciembre. Para los que no han escuchado la prédica, va a ser un tema nuevo. ¿Ok? Vamos a leer un pensamiento que me pareció muy, muy bonito. Y dice así, ¿no? Esta es la magia de la encarnación. Que lo incontenible se contenga en un vientre. El que creó el cosmos se introdujo en el vientre de una mujer. Que el cielo se encontraría con la tierra. Que toda la creación se convirtió en testigo de la presencia de su creador. Todo, a causa de la encarnación, se ha llenado del conocimiento de Dios. Lo incognoscible se nos da a conocer. Lo intocable nos alcanza
y nos cura. Y todas las mentiras, todos los engaños, todas las formas temporales y egoístas de vivir se enfrentan a la palabra revelada de Dios por medio de su Hijo encarnado. Todas las formas de tinieblas se confrontan con luz derramada sobre este mundo. Hemos observado la gran verdad de la historia. Dios vivió entre nosotros. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Empecemos con Silvia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Primera de Juan. Primera de Juan 4. 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Interesante. El apóstol Juan menciona, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Juan, que si una persona, sea una persona de carne y hueso, o sea un mismo espíritu, sea lo que sea, confiesa, tiene que confesar que Jesucristo ha venido en carne. Esto es de Dios. El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, el que no confiesa que Jesús es la encarnación de Dios, entonces no es de Dios, ¿no es cierto? Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Nuevamente, Jesús no es un fantasma, Jesús no es una ideología, Jesús no es un concepto filosófico, sino que es un ser humano que pisó esta tierra y vivió entre nosotros. Ha venido en carne. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mario, por favor. Primera de Timoteo 3, 16. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es interesante porque a este concepto se le llama el misterio de la piedad. El misterio de la piedad, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Y a ese concepto, a esa idea, se conoce como un misterio. Es algo que no podemos entender. ¿Cómo es esto posible? Mi cerebro no lo puede comprender. Yo trato de entenderlo y no encuentro ninguna lógica. Mi cerebro no puede entender cómo esto es posible, ¿no es cierto? Hebreos 2:14. Chiqui, léelo por favor. Hebreos 2:14. Ya. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. Repetimos el versículo con lentitud.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros, él igualmente participó de lo mismo. ¿De qué estamos hablando? De carne y sangre, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, ¿no? Entonces hemos visto 3 versículos que nos hablan acerca de la encarnación. El siguiente cuadro que les voy a mostrar, se lo presenté a la iglesia, lo compartí con la iglesia, lo voy a compartir ahora más tarde en el Facebook para que ustedes también lo tengan. La Natividad, en Lucas capítulo 2, versículo 10 al 12, nos dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os será de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esa es la Navidad. Pero la Navidad en realidad es la encarnación. En Primera de Pedro 2:21 dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces, cuando enseñé sobre este tema, les dije que la encarnación tiene 4 conceptos detrás. 4 conceptos detrás. Primero, la preexistencia de Cristo. Segundo, la eternidad. Tercero, su amor sacrificial. Y cuarto, el futuro eterno que nos espera. Entonces, la encarnación tiene estos 4 conceptos detrás, ¿no? Empezaremos con el primero, la preexistencia. ¿Qué significa preexistencia? En nuestro caso, nuestras vidas comenzaron en el momento de la concepción. Pero ese no fue el caso del Mesías. En el caso de Jesús, hubo encarnación. Y esto nos lleva al concepto llamado preexistencia de Cristo. Esto significa que Jesús, antes de nacer, ya existía. Y lo que ocurrió es que usó un medio humano simplemente para entrar en este mundo. En aquella oportunidad les contaba yo cómo, si yo supiera que hay una aplanadora que va a pasar por un jardín donde hay un hormiguero, ¿cómo puedo avisarle a las hormigas para que huyan? Porque el hormiguero va a desaparecer cuando la aplanadora pase por ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo les puedo avisar a las hormigas para que escapen? Y la única forma es haciéndome hormiga, ¿no? Y de esa manera puedo comunicarme con ellas de tal manera que me entiendan. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo se encarnó y quiere decir que él preexistía antes de su nacimiento. Vamos a Juan 6:38. Carlos Guerrero, por favor. Juan
6:38. Ok, Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Tomen nota de eso, ¿no? He descendido del cielo. He descendido del cielo. O sea, estas frases que a veces se nos pasa cuando hacemos una lectura rápida de la palabra, no nos percatamos de este tipo de frases escondidas, ¿no? Cuando Jesús está hablando con sus discípulos, les está diciendo, yo he descendido, yo estaba en el cielo, yo moraba en el cielo antes de encarnarme, y yo he decidido descender del cielo. He bajado, he descendido del cielo para no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hay un pasaje que vale la pena que lo leamos. Voy a buscar acá un ratito, por favor. Ya, acá estamos. Está en Filipenses. Busquen, por favor, Filipenses, ¿no? Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. ¿No lo tienen? Filipenses, capítulo 2, versículo Sí. 5. Sí. Vamos a leer hasta el versículo 8. Shari, por favor. Filipenses 2, del 5 al 8. Fe. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Exacto. Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sus vestiduras divinas, se despojó a sí mismo, o sea, él mismo se despojó de sus vestiduras divinas y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto quiere decir que antes de encarnarse, él ya participaba de la Trinidad, de la divinidad en el cielo. Juan 1:1 es un texto que todo el mundo conoce. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces dice, en el principio era el verbo. Juan 1:9. Mi vida, ¿vas a leer? Sí, Ya. A ver, Juan 1:9. ya. 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Antes de nacer ya estaba y ahora se encarna. Preexistencia de Cristo. Y Juan 1:14, mi vida también, Juan 1:14. Sí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Perfecto, aquel verbo fue hecho carne. Entonces, encarnación significa preexistencia. Desde antes de nacer, él ya existía.
El segundo concepto que hay detrás de la encarnación es la eternidad de Cristo. Vamos a leer Miqueas capítulo 5, versículo 2. Nena, por favor, léelo. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ok. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Interesante, ¿no? En Belén está la profecía del nacimiento de Jesús en Belén, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Esta es la profecía de que Jesús iba a nacer de Belén. Pero la última frase, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesucristo no solamente fue preexistente, sino preexistente desde la eternidad. El siguiente pasaje a mí me gusta mucho. Miguel, ¿puedes leer? No puedo porque no viene. Ya, está bien. Rocco, Juan 17:5. Juan 17:5. Ok, estoy aquí. ¿Ya? Ok. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este pasaje es impresionante. Noten ustedes la frase de Jesús hablando con su Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, lo que está diciendo acá Cristo es que antes que el mundo existiera, ya Jesucristo existía. Antes que el mundo fuese. La palabra de Dios nos enseña de que el mundo fue creado, que Dios creó el tiempo, el espacio y la materia al mismo tiempo, ¿no? Cuando leemos Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando estudiamos el hebreo, encontramos que dice en el principio, también se puede traducir como al inicio del tiempo, al inicio del tiempo, y luego dice, creó Dios el espacio, y cuando habla del espacio, o sea, creó los cielos y la tierra, eh, los cielos, la palabra cielos, se puede traducir como espacio, y la tierra se puede traducir como materia. Entonces, una traducción más exacta de Génesis 1:1 sería, al inicio del tiempo, Dios creó el espacio y dentro del espacio colocó materia. Jesucristo nos dice que Él tuvo una gloria, con aquella gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo existiese. Juan 17:24. A ver, ¿quiénes me van? Vamos a ir por acá. Ya. ¿Ya leíste todavía? No leí. Sí, leí, pero si deseas otra vez, no hay A problema. ver, Juan 17:24. Ok. 17:24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo,
para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Otra oración de Jesús, ¿no? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La eternidad de Cristo. No solamente sabemos que fue preexistente, es decir, que existía antes de nacer, sino que además Él era antes de la misma creación del mundo. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hugo, por favor, lee Juan 8, 56 al 59. Juan 8, 56 al 59. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Impresionante, ¿no? Una conversación como esta, por eso lo sacaba de quicio a todos estos sacerdotes, los sacaba de quicio. La primera cosa que Jesús está afirmando es que Él es el Mesías, ¿no? Él está afirmando que Él era el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque Abraham se gozó al ver mi tiempo, ¿no? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Entonces, la primera cosa que Jesús está afirmando es que era el Mesías, que Él era el Mesías que estaba siendo esperado. ¿Y por qué? Porque Abraham se gozó de que iba a ver al Mesías. Entonces, la primera cosa que Jesús está afirmando en este pasaje es que Él era el Mesías y que Abraham se gozó de que un día iba a ver el día del Mesías, de la llegada del Mesías. Entonces, la primera cosa. La otra cosa es, ¿cómo supo Jesús que Abraham se gozó de ello? Porque Jesús ya estaba en la época de Abraham. La respuesta de los judíos fue completamente lógica, ¿no? No tiene ni 50 años, Jesús tenía 33. No tiene ni 50 años y ya has visto a Abraham, ¿no? Y la respuesta de Jesús los descolocó completamente. Antes que Abraham fuese, yo soy. La traducción en lenguaje actual dice: les aseguro que mucho antes de que naciera Abraham, yo ya existía. Antes que naciera Abraham, yo ya existía. Esto traduce la versión en lenguaje actual. Y la nueva versión internacional traduce: ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Mm? Hay que reconocer que Jesús era bien atrevido para usar este tipo de afirmaciones, ¿no? Y ya lo hemos dicho varias veces, ¿quién se atrevería a decir cosas tan increíbles? No, estas no son frases que las dice un simple maestro. Él no nos ha dejado esa alternativa. Las cosas que Jesús decía no corresponden a un simple maestro, ¿no? Lo interesante es que tal afirmación irritó de tal manera a los judíos que tomaron piedras, dice literalmente el texto,
tomaron piedras para arrojárselas. Era obvio. Versículo 59. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús en esa frase, en esa conversación, les estaba diciendo tres cosas. Primera, yo soy el Mesías. Segundo, yo soy preexistente antes que Abraham. Soy eterno. Y por último les estaba diciendo que si él era eterno, él era Dios, era igual a Dios, ¿no? Y entonces los judíos quisieron apedrear. Entonces, este es el segundo punto, preexistencia y eternidad. El tercer concepto relacionado a la encarnación es el amor sacrificial. Hemos leído Filipenses capítulo 2, vamos a volver a leerlo, pero detenidamente. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos a pedir que volverlo a leer. Voy a pedirle a Fanny que por favor lo lea. Sí. A ver. Filipenses 2:5. 2, 5. Hasta el versículo Ok. 8. Ok. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Perfecto. La tercera cosa que implica la encarnación es el amor sacrificial de Cristo. Es decir, se encarna, pero se encarna por amor. El pasaje nos dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Este pasaje le está hablando a todos los que estamos escuchando en este momento. A todos los que estamos escuchando en este momento. A ver, tengo en pantalla aquí lo que estoy viendo. Rocco, Fiorella, Nena, Miguel, Hugo, Shari, Fanny, Silvia, Chiqui, mi esposa, Carlos Guerrero, Mario, Daniel Wong, Josie, Magali, Nicole, Dolly, creo que no me olvido de ninguno. Nos está diciendo que debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? El cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Primera cosa, no estima su superioridad como algo de lo que hay que aferrarse sobre los demás. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que afermarse. No consideró su posición divina, no la consideró algo a lo cual podía aferrarse, pero no lo hizo, ¿no? Sino que en lugar de aferrarse, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No estimó, en su lugar, se despojó. No estimó, se despojó. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Él estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para que tú y yo obtuviéramos una posibilidad de salvación. ¿Y sabes cómo se mide esto? Si tuvieras que dar la vida por tus hijos, no dudarías un instante en hacerlo.
no dudarías un solo instante si tienes que dar tu vida por tus hijos. Aunque tus hijos te traten bien o te traten mal, no importa. Si uno de tus hijos necesita tu vida, tú la das. Y ese amor es lo que llevó a Jesús a dejar su trono, a despojarse de su gloria y a encarnarse en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero noten el texto. No estimó, se despojó y luego se humilló. El texto dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia hasta la muerte. Obedecer aunque esto nos cueste la vida. Escuchaba a Paul Washer en una prédica que decía que él estaba seguro que cuando empiece la persecución de la iglesia en el occidente, en este momento hay persecución en Oriente, en los países de Oriente Medio, en los países africanos, asiáticos, pero no en los países occidentales. Él decía que si empezase una persecución en los países occidentales, él dice que está seguro que no más del 10 o el 15% de la iglesia se mantendría firme en la fe. Lo que está ocurriendo hoy en día en Occidente es exactamente lo contrario. El diablo está utilizando una técnica exactamente contraria a lo que está usando en el mundo oriental, asiático, en Medio Oriente, y es que la iglesia se ha vuelto un show. El día de ayer me llegó un video de una conferencia de hombres en Estados Unidos. Se supone que son cristianos. Es una iglesia donde hacen shows, traen tienen como un pequeño coliseo y en el coliseo ponen un cuadrilátero, traen boxeadores, traen gente que pelea artes marciales o traen autos estos de llantas gigantescas y hacen un show de autos, chocan autos, y esa es la iglesia. Y después de hacer el show, entonces cantan un poquito y luego entra el pastor y da una prédica, ¿no? O sea, una iglesia que deja de atraer a los hombres con la palabra y solamente se encargan de hacer un show. Por eso, Spurgeon decía, hace muchos años, escribió y dijo, llegará el día en que los pastores dejarán de alimentar a sus ovejas para que se levanten payasos que entretengan a sus cabras. Interesante, ¿no? Los pastores dejarán de alimentar a sus ovejas y se levantarán payasos que entretengan a sus cabras. Y la verdad es que eso es lo que está pasando en la iglesia hoy en día. Jesucristo, en cambio, vino, renunció, se humilló por amor a nosotros. Leamos los versículos 9 al 11. Filipenses 9, capítulo 2, versículos 9 al 11. Nena, por favor, léelo. Filipenses 2, 9 al 11. Ok. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Perfecto.
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, vamos a repetir. La encarnación significa, punto 1, preexistencia. Punto 2, eternidad de parte de Jesús. Punto 3, amor sacrificial, porque para eso se encarnó. Y punto 4, la encarnación de Jesús significa nuestro futuro eterno. ¿Dónde estaba Jesús antes de venir a este mundo? Jesús vivía en una dimensión espiritual, antes que el mundo fuera del mundo material, en donde Jesús gozaba de la gloria con el Padre. Vamos a entender esa figura. Otra dimensión, una dimensión que no es física, es una dimensión que está fuera del mundo material. Antes que el mundo fuera, existe esta dimensión donde Jesús estaba antes de venir a este mundo. Jesús y el Padre ya existían en esa dimensión. Y entonces crean el mundo, crean el tiempo, crean el espacio, crean la materia, y luego Jesús de esa dimensión se encarna. Y ese lugar que Juan el apóstol visitó personalmente y que describió en Apocalipsis, ese lugar al cual Pablo fue llevado cuando Pablo dice que él llegó al tercer cielo. Ese lugar, esa dimensión que Esteban vio cuando lo estaban apedreando. Esteban vio cómo los ángeles subían y bajaban de esa dimensión fuera de este mundo, que esa dimensión a la que nosotros llamamos cielo es esa dimensión donde todos los seres humanos enfrentaremos la muerte, dejaremos este mundo material e ingresaremos a esa dimensión espiritual, sea para vida o sea para muerte. Vamos a leer Juan 16, 28. Mi vida, por favor, léelo. Juan 16, 28. Ya. 28 dice: Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Muy bien. Ya les compartí esto en otra oportunidad. Cuando llegamos a Suiza en el año 2001, al año siguiente nomás, en el año 2002, una señora que había venido venía la mamá, venía la señora y venía su suegra, venían al estudio bíblico que se abrió en la casa de Bea Bauman. Ella es Rosie Müller y venía con su suegra. La suegra tenía cáncer terminal y la suegra realizó que ya iba a morir. Entonces me llamó Rosie y me dijo: mi suegra está muy nerviosa, está asustada, está con miedo. Si puedes venir y hablar con ella. Cuando llegué, le leí este texto bíblico. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Y yo le dije a ella, le dije: ¿tú crees que ella mintió? Le digo a la señora, ¿no? Le digo: ¿tú crees que Jesús les engañó a sus discípulos? Que en realidad esto era una mentira que él había fraguado para engañar a la gente. Y la señora me dijo: no, claro que no. Jesús no podría hacer eso, ¿no? Y entonces le digo: pero acá dice, salí del Padre y he venido al mundo. Y ahora dejo el mundo
y voy al Padre. Y le dije, el único problema que nosotros tenemos es que no hemos estado allá. Y como no hemos estado allá, tenemos miedo de lo desconocido. Pero Jesús no tenía miedo porque él había estado allá. Él había estado allá y de allá vino. Y bueno, pasó su tiempo acá, terminó y regresó a donde su padre. La señora me miró, su rostro cambió y me dijo, entonces me voy para allá. Le dije, claro. Y la señora soltó una risa, nos despedimos, oramos, me fui y me dijo, Rosy me contó después de que la señora había llamado a su hija, a sus hijos, a sus nietos, se había despedido como que yéndose de viaje, ¿no? Me voy de viaje, o sea, me voy, ya, me tocó, ya terminó mi tiempo, es hora de partir, creyendo en la palabra de Jesús. Salí del Padre, he venido al mundo, de nuevo dejo el Padre y voy al mundo, y nosotros tendremos eternidad junto con Jesús. Juan 16, 5. Juan 16, 5. Mario. Sí. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Nuevamente Jesús repite la misma frase. Voy al que me envió. Voy al que me envió. Ahora, el pasaje más impactante en este sentido es Juan 14. Busquen todos Juan 14. Capítulo 14, versículo 1. ¿No? Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Acá hay varias cosas que vale la pena pensar, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No me pregunten cómo será porque no tengo ni idea. ¿Y por qué dice muchas moradas hay? ¿Será figurativo? ¿Será real? ¿Serán moradas reales? O sea, claro, no estamos en un mundo físico, no es un mundo material, es un mundo espiritual, pero ¿habrán moradas espirituales? No sé. Ahí dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a prepararles lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, y ahí nos lanza su anuncio, vendré otra vez, por segunda vez, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lucy tiene una pregunta. Sí, esto,
se dice, bueno, lo de la morada, y tú dices que no se sabe, pero en algún sitio en Apocalipsis dice que las calles serán de oro, las puertas de perla, etcétera. Es otro lugar, es la nueva Jerusalén, la nueva tierra, Tú te refieres a la Nueva Jerusalén, entonces es otro lugar. otro lugar. La Nueva Jerusalén, estamos hablando en Apocalipsis después del milenio, ¿no? Sí, Ujú. Sí, que dice que descenderá del cielo. El cielo y la tierra pasarán y la Nueva Jerusalén, ni qué es, cómo será, nadie sabe. Nadie sabe. entonces son dos lugares diferentes. Como No dos es lugares. no es el cielo Ah, con no, calles de oro. porque Jesús está hablando ahí de donde Él está, ¿no? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿no? Ujú. Ahora vamos a continuar, dice el versículo 5. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Y cómo pues podemos saber el camino, no? Y Jesús cita esta frase que todos hemos memorizado alguna vez en la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por mí. Ahora vamos a Juan capítulo 12, versículo 26. Carlito Guerrero. Juan Pastor, 12, 26. pastor, un segundito. Sí, Aquí quiero hacer una pregunta. Cuando Jesús dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. sí. Esa frase de a mí mismo nos llevaría a Él como con Él Es, o como si fuéramos Él. vamos a ver la traducción exacta, espérate. Eh, Juan 14, Juan 14:3. Juan 14, 3. Y os tomaré, la palabra acá es paralambano, que significa los llevaré a mi lado. Los llevaré a mi lado. Ok. Paralambano. Os tomaré a mí mismo significa que Él viene a recogernos para que estemos a su lado. Sumit Nemen. Pastor, disculpe, ¿eso es en el arrebatamiento? Claro, también. En los últimos tiempos vendrá el arrebatamiento, claro. El Señor nos llevará para estar a su lado. Sumit Nemen. Muy bien. Ujú. Juan capítulo 12, versículo 26. Dolly, ¿puedes leer? Yo lo iba a leer. Ah, bueno, Carlitos. Sí. Juan 12, Si, al- 26. sí, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, sígame. ¿Ah? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Preguntas? ¿Dónde está Jesús ahora? Él ya no está, decíamos en Navidad, Jesús ya no está en el pesebre. Jesús ahora está sentado al lado del Padre. Jesús ya no está en el pesebre, está sentado al lado del Padre. Donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Esta es una forma de exhortación a nosotros para entender el objetivo de Dios para nuestras vidas, el plan de Dios para nuestras vidas. El plan de Dios no es que seamos creyentes nada más, sino que seamos siervos. ¿Ah? Importante esto hoy en día, las iglesias se están saturando de creyentes oyentes, ¿eh? Creyentes oyentes. Escuché el otro día un comentario, eh, el Papa actual, ¿cómo se llama? Francisco, el argentino, dijo en su homilía que había muchos
católicos de cafetería. Y entonces escuché católicos de cafetería. ¿A qué se refiere? Cuando tú entras a una cafetería y ves el menú y dices, esto me gusta, esto no me gusta. Esto quiero y esto no quiero, ¿no? Y él decía que eran católicos de cafetería porque la gente católica decide eh, qué cosa de la iglesia le gusta y qué cosa de la iglesia no le gusta, y ya está. Obedecen lo que quieren y desobedecen lo que no quieren. Y a mí me hizo tanta gracia pensar de que conozco un montón de gente que son cristianos de cafetería, ¿no? Entonces que quieren obedecer lo que les conviene y desobedecen lo que no les conviene. Nosotros acá la palabra habla de siervos, no habla de creyentes que van a que existen para escuchar, ¿no? Solamente para escuchar la prédica o escuchar el mensaje, o sea, sacar un provecho de la iglesia. Acá la palabra es dura, y yo sé que esto a veces es muy duro, pero lo cierto es que si hemos sido salvados por Cristo es para ser siervos. Y la palabra dice que si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi creyente, no. Allí estará mi simpatizante, no. Allí estará los que asisten a la iglesia, no. Allí estará mi servidor, los que sirven, los que me sirven. Si alguno me sirviere, ¿qué pasa cuando sirves a Dios? Mi Padre le honrará. ¿Ok? Está claro, ¿no? Entonces, terminamos repitiendo este cuadro. Encarnación significa preexistencia, eternidad, amor sacrificial, futuro eterno. Preexistencia de Cristo, eternidad de Cristo, el amor sacrificial de Cristo al encarnarse por nosotros y nuestro futuro eterno, porque si Él es la demostración de que la eternidad existe, nosotros sabemos que iremos en eternidad con Él. La vida de nosotros no se termina con la muerte, sino que continúa. Muy bien. Listo. Pasó la hora. Vamos, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Voy a terminando nomás, les voy a mandar estos dos cuadritos para que lo tengan con el estudio y ya mañana probablemente les pase el video. ¿Alguna pregunta? Yo una pequeña, Sí. porque si Jesús es eterno, no puede decir que también es preexistente, eh, preexistente que la Navidad, así como se lo ser eterno de Jesús significa que también es preexistente, así Claro. es solo una cosa. Sí. Lo que quiero decir Ok. con la diferencia entre preexistente y eterno es que la primera enseñanza es que antes de nacer ya existía, y la eternidad significa que existía desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, por eso quiero hacer esa diferencia, mostrando como antes de nacer él ya estaba. Y la otra cosa es, ya estaba y ya estaba desde antes de la fundación del mundo mismo. Por eso hago esa diferencia, ¿no? ¿Ok? Gracias. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Bueno, Yo tengo una pregunta técnica, pero no tiene nada que ver con el estudio, antes que nos despidamos. ya, ok. Vamos a orar entonces para despedirnos. Ujú. Pastor, disculpe, sí, Sí. me está diciendo Nicole si podrían orar por la prima de ella, que se acuerda, le conté que le cayó este árbol
Sí, y pues está pasando la situación de que necesita recoger un montón de dinero para poder operarla. ya. Entonces, que oremos para que pueda llegar a lograrse ¿cómo? A recolectar este dinero para ella. Ok, Se vamos llama a orar. Rosa. Ujú. Rosa, Sí. ya. Vamos a orar entonces. Nos despedimos y oramos de paso por Rosa. ¿Mm? Señor, gracias por este tiempo, por este estudio que hemos tenido. Permítenos utilizar esto para nuestras vidas, vivir con perspectiva de eternidad, sabiendo que hay eternidad futura, que vivamos en esta tierra con perspectiva de eternidad. Gracias porque tu encarnación nos habla de ti, nos habla de que antes que nacieras ya estabas presente. Y estabas presente desde antes de la fundación del mundo. Y que no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que por amor a nosotros estuviste dispuesto a despojarte de todo y venir a morir en una cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, por esto, por tu amor. Y hablando de tu amor, Señor, queremos orar por Rosa, que ha tenido este accidente. Queremos pedirte que tengas misericordia de ella y que permitas que puedan juntar el dinero suficiente para esta operación. Provéele, Señor, levanta los fondos para que se pueda cubrir los gastos de esta operación. Gracias, Padre. Te bendecimos confiando en tu bondad y en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.